Ahora sigamos con el Concilio de Nicea. Todo esto ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a recapitularlo rápido para entrar bien al siguiente concilio. En el concilio de la semana pasada estuvimos hablando de que entra al gobierno o entra al poder el emperador Constantino. Y el emperador Constantino tiene problemas. ¿Por qué? Porque el imperio no está unido y como el imperio no está unido, hay problemas de divisiones en credos. La intención de Constantino de invitar alrededor de 1800 obispos para que hagan una idea general de la creencia, no es tanto por religión, sino por unificación del imperio y Constantino dentro de su imperio no tenga revueltas y no tenga levantamientos. Si todos creen en general lo mismo, es más difícil que haya levantamientos en contra del imperio. Entonces, Constantino va a invitar a casi 1800 obispos, pero van a llegar nada más entre 300 y 318 aproximadamente, o sea, llegaron muy pocos. Y ese concilio inicia alrededor del 20 de mayo de el 325 y termina aproximadamente el 26 de julio del mismo año, 325, o sea que duró poco, no duró mucho. Pero en ese concilio hubo buenos debates, hubo buenos problemas. ¿Por qué? Porque este problema de que si Jesús era o no era Dios, ya se venía trabajando tiempo atrás. ¿Por qué? Porque entre la separación del judaísmo y la separación con los gentiles que están convirtiéndose al Mesías de Israel, empieza a haber un abismo de separación en el cual empiezan a separar el sábado o el Shabbat, empiezan a separar las comidas que se deben y no de comer, las lunas nuevas, y poco a poco van agregando más sobre la Torah y entre otros aspectos. Pero cuando se llega al concilio de Nicea del 325, uno de los mayores problemas es, bueno, ¿Jesús es o no es Dios? Y había dos posturas. La primera postura era la postura de Arrio, con el movimiento arriano, o todos los que lo seguían, que ellos decían, Jesús es el Mesías, pero es hombre y también fue creado. Por cuanto fue creado, entonces está inferior al Padre y el Padre es superior al Hijo, ¿sí? El Mesías puede tener una sustancia tal vez divina, pero fue creado, entonces está por debajo del Padre. El Padre es preexistente, mientras el Hijo no es preexistente. Esa es la postura arriana. Pero hubo un hombre llamado Atanasio de Alejandría. Y Atanasio de Alejandría, posteriormente para la historia, va a ser San Atanasio. Creo que estoy hablando un poco rápido porque estoy tratando de llegar al núcleo del asunto y no quiero atrasarme porque esto ya lo vimos la semana pasada. Para posteriormente la historia, San Atanasio, para el momento del concilio todavía es Atanasio de Alejandría, va a proponer que no. Lea el credo de San Atanasio del siglo cuarto y ahí va a ver el credo que él propone. Él propone el inicio de la creencia de la Trinidad. Ya se venía desde atrás, pero él lo pone ya en el concilio como algo que hay que analizar, pero no se solidifica en el concilio de Nicea, simplemente lo propone. Y él propone Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son de la misma sustancia los tres, pero en ese momento se llevó más a cabo entre Jesús y Dios. El Espíritu Santo todavía no fue el tema de debate, sino entre Jesús y Dios, que son de la misma sustancia, que el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. Entonces, que Jesús fue Hijo por voluntad propia, así lo propone en el griego, por voluntad propia, y entonces se somete al Padre, pero los dos son el mismo. Ese era el problema que había entre Atanasio y Arrio. Arrio empieza a exponer por qué Jesús no es Dios, entre grandes cuestiones que hace, a quién oraba Jesús, cómo es que pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, entre otras cosas, que ya lo expliqué la semana pasada. Y entonces se levanta Atanasio y abofetea en pleno concilio a Arrio. Bueno, en el debate, la postura que ganó, la postura que quedó fue la postura de Atanasio, creyendo que Jesús tenía la misma sustancia que el Padre. Pero antes del 325 había hipótesis, ideas
creencias, pero nada estaba estipulado. Por eso existían debates y por eso se hizo el concilio también, para llegar a un acuerdo. Entonces, en el concilio de Nicea del 325, la postura que va a quedar con más fuerza es la postura de Atanasio, Dios Padre, Dios Hijo. Pero el Espíritu Santo no era un tema fuerte en ese momento, porque el problema era principalmente el hecho de que Jesús era igual a Dios, de la misma sustancia que el Padre. Eso en el concilio de Nicea.